Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos: tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Los saludamos una vez más en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos al Eterno. Como siempre lo decimos, que es un privilegio y una bendición otorgada por Dios, el que nos dé la bendición, la oportunidad de poder presentarnos ante ustedes a través de las ondas radiales de esta su estación, Radio Resplandecer. Y también, ¿verdad? No ignoramos ni queremos también dejar a un lado el privilegio que el Altísimo nos da de poder llegar ante ustedes por los diferentes medios, por las diferentes redes sociales. Así que le damos gracias al Eterno por ello y le damos gracias a todos nuestros amigos y hermanos que de una forma u otra también nos han hecho llegar a información o ciertas declaraciones de apoyo sobre lo que aquí seguimos nosotros impulsando en este espacio de tiempo, que es exclusivamente para dar solamente una breve información concerniente al pueblo de la Biblia, al pueblo de Israel, y especialmente por el suceso que se lleva a cabo desde el 7 de octubre del 2023, donde el grupo terrorista Hamas atacó a los kibbutz al sur de Israel, trayendo destrucción y muerte y tomando como rehenes a más de 200 personas. Y nosotros seguimos impulsándonos y motivándonos para orar por el pueblo de la Biblia, porque es precisamente lo que estamos declarando: unirnos en oración, unirnos por el pueblo por el cual la Escritura misma nos declara viene nuestra salvación. Porque es importante de que nosotros consideremos todas y cada una de las declaraciones que implican en la palabra de nuestro Dios concerniente al pueblo judío, al pueblo de la Biblia, al pueblo de Israel, por cuestión de que, vuelvo a repetir, la misma Escritura manifiesta diciéndonos que de los judíos viene nuestra salvación. Hay muchas declaraciones negativas en las cuales se llevan a cabo por diferentes medios y lamentablemente también por diferentes líderes autodenominados cristianos que continuamente usan aún la misma Escritura para traer expresiones negativas en contra del pueblo de Israel, en la cual estaremos también a su tiempo dando información y dando una declaración sobre estas escrituras que usan torcidamente para lamentablemente traerse juicio a sí mismos y engaño a aquellos en los cuales tuviesen de escucharlos y no optan por instruirse a sí mismos. Digo que se traen perjuicio porque la Escritura no puede ser quebrantada. La Escritura nos dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, y no pasa de moda la palabra del Altísimo y sigue en pie aquello que fue dicho por el Creador como promesa a Abraham y su simiente, diciéndole: yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y lamentablemente muchos ignoran esta declaración y lo toman solamente como algo del pasado. Pero una de las cosas también que debemos de considerar de que todo líder de cualquier denominación que se proclama a sí mismo como seguidor de nuestro Señor Jesucristo, tiene que entender que es seguidor de un judío, de aquel que se manifestó como un judío, como Jesús de Nazaret, aquel en el cual se manifestó aquí, trayéndonos su gracia y su redención a través del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, que se manifestó a través de la raza judía. Y también cada que leemos las cartas apostólicas, pues son cartas escritas por miembros de esta raza, de la raza judía. Y el libro en sí, la Biblia, es la historia del pueblo judío. Así que, ¿qué podemos hacer? No podemos rechazar al judío y apreciar su historia. Es algo irónico, algo que no tiene sentido. Bueno, esto solamente lo manifestamos como un punto de reflexión para que nos demos cuenta qué tan erróneo y qué tan turbada están a las mentes de aquellos que profesan cristiandad, pero sin embargo están bajo la influencia de una actitud antisemética. Bueno, vamos a seguir dando breve información concerniente al pueblo de Israel. El pueblo, decíamos, en el pasado se ha declarado, y aún los mismos
líderes entre el pueblo de Israel han declarado que ellos están confrontando 7 frentes, o sea, 7 conflictos, 7 guerras. Estuvieron lidiando, estuvieron o están todavía en la faja de Gaza, están en Judea y Samaria con los diferentes yegadistas, están aún en las amenazas de Siria con los yegadistas que son simpatizantes al grupo terrorista Hamas, así como el grupo terrorista Hezbollah que opera todavía, sigue con amenazas de querer atacar al pueblo de Israel, aunque pues ya está destruido. Pero sin embargo sigue todavía ahí en amenaza y pone aún en alerta al pueblo de Israel. Y están también los otros yihadistas que también son simpatizantes del grupo terrorista Hamas, operan en Irak. ¿Y qué podríamos decir del país de Irán, que es el cual ha respaldado todos estos grupos y otros grupos más que buscan la destrucción del pueblo judío? Y está también en el país de Yemen, que operan los hutis, aunque tristemente y lamentablemente existe todavía una división en el país de Yemen, donde los hutis, pues claro, tienen el mayor control, pero sin embargo al sur de Yemen hay una hambruna, hay destrucción y hay muerte. Y es algo triste porque la situación es muy difícil, muy crítica, pero a los ojos de las Naciones Unidas no están sobre Yemen, sobre la hambruna y las cosas catastróficas que están pasando en Yemen y en otros países más. Pero sin embargo, en la faja de Gaza, como está de por medio el pueblo de Israel, pues entonces ahí sí están alerta. Y el pueblo de Israel es esos 7 frentes, pero hay otra guerra en la cual se ha convertido más vital en contra del pueblo de Israel, y es la guerra de desinformación. Y eso es lo que vamos a estar nosotros declarando en este día para que nos demos cuenta qué tan letal es este conflicto de la desinformación, porque es lo que ha estado confrontando el pueblo de Israel desde el inicio del conflicto hasta el tiempo presente. Todas las acusaciones están en contra de Israel, todas las acciones son mal para el mundo y todo es favorable a sus adversarios. Para este tiempo, el que fue la víctima ahora lo han considerado como que él es el verdugo. Entonces hay una operación de desinformación en la cual vamos a elaborar un poco aquí. Digo un poco porque es muchísimo lo que y el espacio de tiempo se llevaría bastante, pero solamente estamos dando una breve información para traer la atención y mover la conciencia de mi hermano o de mi hermana en Cristo Jesús, para que entienda un poco, en que sea más a fondo de los diferentes conflictos en los cuales está presentando el pueblo de Israel, el pueblo de la Biblia. Vuelvo a repetirlo, el pueblo por el cual la Escritura nos declara viene nuestra salvación. La desinformación de la guerra Israel contra el grupo terrorista Hamas en la faja de Gaza. Esto ha ocasionado mucha desinformación, aún al grado de que podríamos decir que vamos a decirlo en esta manera, que gran parte de la distribución ha sido viral, con miles de publicaciones en las redes sociales. Esto incluye aún también a políticos, medios de comunicaciones, personas con influencias en redes sociales, y no solamente en una nación o en el país de Estados Unidos, sino esto implica en todos los países, en muchos países, en países diferentes. Todos estos han contribuido a la propaganda de falsedades o información inexacta, o sea, que no es conclusa, no es completa, y sin embargo ha traído bastante destrucción a la imagen del pueblo de Israel. El conflicto de la faja de Gaza ha causado la propaganda, decirlo en esta manera, la propaganda falsa más grande de la historia. Podemos decir eso, que Israel está confrontando o se ha convertido
o Israel está confrontando, porque esta mucha información se ha convertido en una guerra mundial en línea. O sea, ya no es Israel que está peleando solamente los conflictos físicos, pero también una guerra de desinformación a nivel mundial. Eso por los diferentes medios, por las diferentes declaraciones que dieron en estos días uno de los medios de información en la Gran Bretaña, donde ponen a un niño y declaran ahí la grande hambruna que hay. Pero ya cuando surgió la información, se dio la información que era un niño que desde años atrás tenía ya un problema físico, un problema de salud, pero sin embargo usaron estas fotos para hacer propaganda en contra del pueblo judío, el pueblo de Israel. Por eso es importante que nosotros estemos conscientes de ello. Aún se ha declarado, y esto es algo ya manifiesto, que se ha declarado que Rusia, China e Irán y sus aliados han usado estos medios y campañas de influencia, de información negativa en las redes sociales para apoyar al grupo terrorista Hamas. Eso sin contar lo que es el país de Turquía o el país también de Qatar, donde son los grandes donadores de dinero, en los cuales ellos respaldan fuertemente a los centros de información para que sigan dando información negativa en contra del pueblo judío. ¿Y cuál es el propósito de esto, de apoyar al grupo terrorista Hamas? Es sofocar a Israel y causando disturbios en contra de él. Aún al grado que James Rubin, del Centro de Participación Global del Departamento de Estados Unidos, calificó el conflicto de esta campaña en contra del pueblo de Israel como una guerra de información no declarada contra Israel. O sea, están en guerra contra Israel, pero no le declaran guerra, pero sin embargo es una guerra de información negativa y falsa, vuelvo a repetir, para sofocar al Estado de Israel. Y esto, pues claro, lo hemos mirado en las muchas manifestaciones, especialmente en los países de Europa y aquí en las universidades de Estados Unidos, la Gran Bretaña, aún las diferentes manifestaciones, también aún en los diferentes países de Centroamérica. Desinformación y propaganda gráfica y emotiva y falsa es la que se ha usado o se ha llevado a cabo con el propósito de deshumanizar a los israelitas, o sea, poner al pueblo de Israel como una nación que no tiene sentimientos humanos, que es despiadado. Y eso ha causado también este tipo de desinformación y propaganda falsa, vuelvo a repetir, con gráficas emotivas, han causado y sembrado aún división entre los propios ciudadanos y políticos del mismo pueblo de Israel. Aún al grado que esto ha tratado de provocar una división y desmantelar el gobierno que encabeza el primer ministro Benjamín Netanyahu. Entonces podemos mirar qué tan vital, qué tan dañino es esta guerra de campaña de influencia en las redes sociales en contra del pueblo de Israel. Pero sin embargo, como algo verídico de una información falsa que se llevó en contra del pueblo de Israel, por ejemplo, el 22 de agosto del 2025, apenas en estos días, una de las grandes fuentes de información, que solamente vamos a dar de algunas, porque hay muchísimas, está el New York Times, Al Jazeera y otros más, pero en este caso queremos tomar como BBC, que son las cifras en las cuales se hace manifiesto este centro de información, declara que ya 500,000 de personas enfrentan hambruna. Ese es lo que está declarando. Pero sin embargo, cuando miramos nosotros en las zonas donde el ejército de Israel tiene el control, no existe tal hambruna, sino la hambruna en los cuales manifiestan es a través de las muchas gráficas alteradas en las cuales se muestran por medio de los
aquellos reporteros que son permitidos solamente por el grupo terrorista Hamas, que entran a los terrenos donde ellos todavía tienen cierto control. Pero sin embargo, el gobierno de Israel, y esto ya es declarado, que tiene una política de prevención de hambre y ha permitido la entrada de millones de toneladas de ayuda a la Faja de Gaza. Pero esto, sin embargo, no se menciona bastante. Aún Kogat, el organismo militar israelí encargado de la ayuda, informó que casi 20 organizaciones que completaron el proceso de registro, o sea, para ser parte de la ayuda de la distribución de alimentos a la Faja de Gaza. Todos estos están trayendo ayuda a Gaza con aproximadamente, y esto es bien importante que lo entendamos, con aproximadamente 300 camiones que ingresan diariamente a la Faja de Gaza. Entonces, todo eso en lo cual es verídico. ¿Por qué sigue tan fuerte todavía la propaganda en contra del pueblo de Israel, de que Israel está usando la hambruna como una herramienta de guerra? Vuelvo a mencionar lo que ya mencionamos, que esta es una campaña de influencia en las redes sociales para apoyar al grupo terrorista Hamas. Vuelvo a repetir, el grupo terrorista Hamas no opera por sí mismo, no tendría la capacidad para hacer lo que está haciendo de su propia iniciativa. Tras de ellos hay fuentes y países ricos, importantes, donde tienen un poder y una influencia tremenda, entre ellos Qatar. Ya mencionamos la parte que juega Rusia, China, Irán, pero aún también está Turquía y otros países más en los cuales todavía respaldan a este grupo terrorista Hamas, y es por tal causa en lo cual sigue trayendo tanta influencia e información negativa en contra del pueblo de Israel. Pero entonces nosotros como pueblo de Dios debemos de considerar todos estos puntos en los cuales estamos declarando. La hambruna se ha usado siempre para atacar al pueblo de Israel. Pero sin embargo, nos fijamos desde que los rehenes fueron liberados, los últimos rehenes que fueron liberados, la población en la Faja de Gaza no se miraba como gente que estaba padeciendo hambruna. Nos fijamos la gente que extiende sus manos y que son solamente gráficas, videos y fotos montados, en los cuales también ya se declaró y lo manifestó un reportero de Alemania, donde pudo penetrar y sacar fotos de aquellos reporteros en los cuales estaban usando esta forma solamente para, vuelvo a repetir, para sofocar al pueblo de Israel. Entonces, hay muchas cosas en las cuales nosotros debemos de poner atención en ello. Si Israel estuviese usando la hambruna como un punto de guerra desde el inicio del 2023, para el tiempo presente, pues cuánta gente no hubiese muerto ya de hambre. Si Israel estuviese también cometiendo genocidio desde el inicio, pues claro, ya desde cuando hubiese terminado, porque tiene la capacidad militar para traer destrucción a la Faja de Gaza. Pero sin embargo, Israel es considerado como uno de los países con un alto nivel de moralidad. ¿Por qué? Porque en la guerra que está llevando a cabo, por primera vez en la historia, una nación en guerra con sus adversarios le da de comer. Un país en guerra le da mensajes, manda panfletos, información, avisando en los lugares donde va a atacar. Eso nunca se había visto, pero sin embargo Israel lo hace para minimizar las causas o muertes civiles, lo mínimo. Pero sin embargo, vuelvo a mencionar la influencia de la información negativa en contra de Israel sigue creciendo por causa de ese alto nivel de aquellos en los cuales respaldan al grupo terrorista Hamas y lamentablemente de un mundo que ha caído y ha sido posesionado por el demonio del antisemitismo. Lo que invitamos hoy
es que nos unamos en oración y sigamos orando por el pueblo de Israel para que Dios le dé gracia, Dios le dé sabiduría, cómo confrontar esta guerra de desinformación en la cual ha estado acarreando mucho daño al pueblo de Israel, y lamentablemente muchos cristianos han caído en esta trampa y asimismo han caído a lo anticipado por el Señor, diciéndole a Abraham: yo maldeciré a los que te maldijeren. Es triste y doloroso oír y mirarlo, porque nosotros lo oímos continuamente de aquellos que profesan cristiandad, de cómo es que se levantan para enjuiciar, condenar, y lo expresan con odio, declaraciones falsas en contra del pueblo judío. Así que los invitamos para que nos unamos a orar por el pueblo de Israel y rogándole a Dios que el Señor nos libere a cada uno de nosotros de este demonio del antisemitismo. Que nos unimos diciéndole al Altísimo, diciéndole a nuestro Dios una vez más: bendito Dios, tú eres nuestro Dios, Señor Jesucristo. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por tu gracia, Señor, hemos recibido revelación para entender, mi Dios, de que tú no has desechado a tu pueblo Israel, de que tus promesas, Señor, están ligadas con tu pueblo, de que nuestra bendición está ligada al pueblo, que en tu segunda venida en gloria, Señor, no va a ser en ningún país potente, no va a ser en ninguna ciudad importante, sino que va a ser en tu país, en Israel, y va a ser en tu ciudad amada. Por eso es que nosotros, mi Señor Jesucristo, lo creemos así, y te pedimos, mi Dios, bendición por tu pueblo. Pedimos bendición por el primer ministro de Israel. Te pedimos por su gobierno, que los llenes de sabiduría para que ellos puedan llevar a cabo este conflicto de desinformación en lo cual siguen confrontando a cada día. Te pedimos, Señor Jesucristo, también bendición y protección a tu iglesia, que nos guardes y nos liberes de esta ola terrible, tremenda de antisemitismo que se ha estado levantando en contra de tu pueblo Israel. Guárdanos a nosotros como miembros de tu iglesia, Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Dios y nosotros en ti confiamos. Gracias, Señor. Bendecimos tu pueblo Israel, bendecimos sus líderes y pedimos también, Señor, por protección y una pronta liberación de los rehenes. Te rogamos por la paz de Jerusalén. Amén. Así es, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, le invitamos para que en su espacio de tiempo usted también ore y traiga delante la presencia al pueblo de la Biblia, del pueblo, vuelvo a repetir, del cual viene nuestra salvación. La palabra, la Biblia que usted tiene en sus manos es un libro judío. Que el Señor grandemente les bendiga.